Primera de Corintios capítulo 13, 1 Corinthians chapter 13. Y de allí vamos a ir cerca al fin del Biblia, a Primera de Juan, que no es igual a San Juan, pero la primera carta de Juan, Primera de Juan, capítulo 2. Y vamos a estar allí cerca de Primera de Juan por un rato. Y de ahí vamos a terminar este servicio en Segunda de Pedro, capítulo 3. All right. So, Primera de Corintios, capítulo 13. Y de ahí vamos a Primera de Juan, capítulo 2. Y de ahí vamos a estar allí cerca de Primera de Juan. Y de ahí vamos a terminar en Segunda de Pedro, capítulo 3. Right? 2 Peter chapter 3. Bueno, primeramente, Happy New Year. Todavía estamos en enero, it's a new year, right? Es un año nuevo. Y como siempre les deseo lo mejor este año, que sea un año de prosperidad, un año de bendición, que las bendiciones de nuestro Padre Celestial estén sobre ustedes y sus casas, sus hogares. La semana pasada, la enseñanza era una pregunta. La pregunta era, ¿qué está pasando? Y vimos un poquito de lo que está sucediendo en el mundo en hoy en día. Y hablamos un poco de los tiempos finales. Hoy voy a continuar en ese mismo camino. Y la pregunta que vamos a preguntar hoy en este servicio es, ¿quién viene? Who is coming? Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 9 dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño y pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. 12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Versículo 12, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Cuando hablamos de los tiempos finales y estamos tratando de interpretar escritura, estamos tratando de interpretar profecía, una de las cosas que todos debemos de entender es que cuando viene a la profecía, vemos en parte y en parte. Right? No vemos todo el retrato, no vemos todo el cuadro, sino que vemos parte. Me recordaba de Pablo. Vino un profeta con él y agarró su cinto, y el profeta se ató sus manos y le dijo, eso es lo que va a pasar si vas a Jerusalén. Y muchos creían que era una advertencia, como Pablo, no debes de ir a Jerusalén. Right? Pero él lo interpretó de otra manera. Él lo interpretó de manera de que, hey, tengo que ir a Jerusalén, right? Aunque sé qué es lo que me espera en Jerusalén. En su escuela, Pueblos Road Christian School, shameless plug, que en estos días estamos registrando de pre-K al grado 8. Cada año vienen 1 o 2 alumnos y me hacen preguntas tocante la tribulación, el milenio, la venida del Señor. Es parte del trabajo de ellos. Nos sentamos y siempre trato de llevar una Biblia que he tenido por más de 20 años, la Biblia Plenitud, que es una de mis Biblias de estudio favoritos, la Biblia Plenitud. Y yo les platico de que los llevo a mi Biblia y al último parte de mi Biblia hay como unos 50 páginas dedicado a los días finales, a la tribulación. La semana pasada mencioné que hay unos que creen que Jesús va a venir antes de los 7 años de tribulación. Yo creo eso. Hay otros que creen que Jesús va a venir en medio de los 7 años, o sea, 3 años y medio, y de ahí 3 años y medio va a venir Jesús, y de ahí van a haber 3 años y medio de peor tribulación, gran tribulación. Me habló mi papá esta semana, me dijo, mijo, eso es lo que yo creo. I go, well, we're going to see, vamos a ver. Right?
Y hay unos que creen que Jesús va a venir en los últimos, al final de esos 7 años de tribulación, así como Dios guardó a Noé en la arca. Unos creen pues así, de una manera Dios va a guardar a la iglesia. I don't know, nos vamos a dar cuenta cuando estamos allí. Porque cuando viene a profecía lo vemos en parte y en parte. Y nadie sabe exactamente cómo va a ser. Mi papá me platicaba de que un pastor muy famoso trajo a 3 expertos de la tribulación y dijo: hoy vamos a terminar esto una vez y final, ya aquí vamos a aclarar qué es lo que va a pasar. Y dice: no, todavía se quedaron los 3 con sus diferentes opiniones, porque los 3 tenían sus puntos y eran buenos puntos y puntos bíblicos. Nadie sabe exactamente cómo, y nadie sabe exactamente la hora. Y esta es una trampa a caer en esto de hombres, ministros, escatólogos, pastores, doctores de teología, de tratar de decir: este es el día, o en un mes, o en un año, o esta es la fecha, porque nadie conoce el día. Es más, Jesús dice en sus propias palabras que vamos a ser sorprendidos. Nadie espera ese día. Va a ser un día que nadie lo espera. Va a ser un momento, una hora que nadie lo espera. Es muy difícil a saber exactamente la hora. Pero hay cosas que sí podemos saber. Una de las cosas que podemos saber es quién viene. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice: hijitos, ya es el último tiempo. 2000 años atrás Juan decía: ya estamos en el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Vemos que viene un anticristo, el anticristo, pero también vemos que hay muchos anticristos. All right. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3, dice: y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Vemos que hay el anticristo, vemos que hay anticristos, plural, muchos anticristos, plural, y de ahí vemos que hay el espíritu del anticristo, right? The spirit of the Antichrist. Y vamos a segunda de Juan, que es la siguiente carta que sigue, versículo 7, right? Es simplemente un capítulo. Y segunda de Juan, capítulo 7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ok, ¿qué es lo que vemos? Vemos el anticristo, muchos anticristos, y de ahí el espíritu de anticristo. ¿Qué es anticristo? Anticristo es el adversario del Mesías, o el adversario del Cristo. Jesús es el Cristo, Jesús es el ungido. Right? Cristo quiere decir Mesías, que quiere decir el ungido. Jesús es el ungido. Anticristo quiere decir el adversario a Cristo Jesús. Y vemos el espíritu del anticristo se está moviendo en Hollywood. Tú ves películas, ves shows, y la mayoría son en contra de Jesús o en contra de principios bíblicos. Lo vemos en el deportes y entretenimiento. Lo vemos en las escuelas y en las universidades. Algo muy común entre grupos de jóvenes de diferentes iglesias en todos Estados Unidos es que los jóvenes van a la universidad y se desvían de su fe por algo que se les dijo en biología, o algo que se les dijo en filosofía, o simplemente la presión que está en contra de sus principios bíblicos que hay en las escuelas y en las universidades. Y hoy en día, uno de los primeros hechos del presidente Biden
era de darle el derecho a cualquier niño que diga yo me siento como niña a poder entrar en los baños de las niñas en todas las escuelas públicas y edificios federales. Ese es parte del espíritu del anticristo. Ahorita toco ese punto. Y ya lo vemos en el gobierno, right? En su primer día, algo que hizo el nuevo presidente. No estoy aquí para pelear de presidentes, nomás estoy dando ejemplos para que vean lo que está pasando alrededor de nosotros. Soltó muchas restricciones del aborto. Y vemos que el espíritu de anticristo, cuando Jesús es la vida y ellos hablan de la muerte, celebran la muerte, vemos que el espíritu del anticristo se mueve allí. No estoy diciendo que el presidente Trump o Biden es el anticristo. Lo que digo es que en el gobierno se mueve el espíritu del anticristo. Ustedes me esperan en 2 de Juan. Una vez más, allí donde estamos, 2 de Juan, versículo 7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien estos hace es el engañador y el anticristo. Right? So, ¿qué es anticristo? Well, el prefijo anti quiere decir en contra, quiere decir lo opuesto o algo que es contrario. Right? So, anticristo quiere decir en contra de Cristo, lo opuesto de Cristo o contrario a Cristo. Anticristo es lo que significa, right? Algo que es en contra, algo que es opuesto o algo que es contrario a la vida y las enseñanzas de Cristo Jesús o a las escrituras, porque Jesús es la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y en contra de la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes unos términos muy importantes. Los jóvenes que están aquí, estos términos los han oído, pero muchos de ustedes no conocen estos términos, y son términos que el mundo va a usar y está usando para venir en contra de la iglesia. El espíritu de anticristo se mueve en esta manera, right? So, ellos usan el pretexto de hate speech, right? Hate speech. ¿Qué es hate speech? Hate speech es el discurso del odio, right? So, cuando nosotros hablamos que Jesús es el único, Él es el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre si no es por Él. Ellos dicen, ¿tú crees que los musulmanes no van a ir al cielo? Tú odias a los musulmanes. Right? Entonces ya usan allí, dicen, tú estás hablando odio en contra de los musulmanes. Si nosotros decimos que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, dicen, tú odias a los homosexuales, o tú odias y estás hablando odia en contra de ellos, y este hombre atacó a un homosexual por lo que tú predicaste. Entonces ellos ya vienen en contra de la iglesia. Es el discurso del odio, right? Hate speech. Son unos términos. Sexista, right? Tú crees en Efesios que dice que la mujer debe de sujetarse a su marido, eres sexista, ¿verdad? Tú crees que el hombre es mayor que la mujer, eres sexista. Right? Intolerante, ¿verdad? Intolerante, tú crees que Jesús es el único camino hacia Dios, entonces eres intolerante a otras religiones. Tú crees que el adulterio es un pecado o la fornicación es un pecado, tú eres intolerante en contra de la vida de estilo de estas personas. Tú crees que la homosexualidad es un pecado, tú eres intolerante en contra del estilo de vida que ellos viven, right? Intolerante. Esa es la manera que se describe a la iglesia hoy en día. Dicen que somos sexistas, que somos intolerantes, que somos homofóbicos, right? Homofóbico, en otras palabras, que tenemos nosotros un temor de los homosexuales, y entonces cuando hablamos de que el homosexualismo es un pecado y te lleva al infierno, tú los odias, right? So usan eso es hate speech, eso es discurso del odio, y estás hablando odio en contra de ellos, right? Uno también que es muy interesante es islamofóbico, right? De que dicen que si creemos nosotros que somos los que somos salvos y los musulmanes no, entonces tú odias a los musulmanes o le tienes miedo a los musulmanes, y todo esto lo ponen bajo de
hate speech, right? Y so ellos usan este término para, en inglés dicen, cancel you, a cancelarte, right? So, ¿qué es lo que hacen en el cancel culture, la cultura de cancelar? Es una forma del ostracismo en donde usan las redes sociales a atacarte. Es un tipo de bullying, podemos decir. So, ellos ven, vamos a decir, como este mensaje, un grupo de homosexuales, vamos a decir, ven este mensaje, mira lo que está hablando el pastor Rubén, y empiezan a poner allí, él tiene un odio, habla en contra de los homosexuales, él odia a los homosexuales. No, la razón que hablamos que el homosexualismo es un pecado es porque amamos a los homosexuales. La razón que hablamos que ser musulmán es el camino incorrecto es porque amamos a los musulmanes. No queremos que se pierdan, queremos que se arrepientan y que vengan al conocimiento de la verdad. No queremos que vayan al infierno, queremos que vayan al cielo. Por eso les queremos mostrar el amor de Dios y hablamos de estas cosas. Amén. Pero el mundo no lo ve así, right? El mundo lo ve como no, tú estás participando en un discurso de odio, o te debemos de cancelar, right? Y tratan de correrte del trabajo. En California hay muchos de aquí usan, cuando vas al internet, usan Google, right? Había uno muy famoso, web browser, que se llamaba Firefox, right? Firefox. Y el presidente de Firefox, años atrás, California votó de que el matrimonio era entre un hombre y una mujer, no entre dos hombres o dos mujeres. Y el presidente de Firefox, uno de los presidentes, había donado a la campaña de que el matrimonio era tradicional, un hombre y una mujer. Se dieron cuenta, they blast him, como dicen los jóvenes, cancel him, y lo corrieron de su trabajo. Esto lo vimos con Chick-fil-A aquí en Texas. En el aeropuerto de San Antonio, Chick-fil-A no puede abrir un restaurante en el aeropuerto de San Antonio porque uno de los jefes, creo que ya se retiró, pero uno de los jefes había dicho que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. ¿Ves? Pues él odia, dicen that's hate speech, discurso de odio en contra de los homosexuales, y lo atacaron de esta manera. Otra cosa que hacen es boicotear, right? Boycott. Entonces dicen, nosotros no vamos a comer en Chick-fil-A, right? O le dicen a Chase Bank, si tú apoyas a este grupo, no vamos a hacer negocios contigo. Entonces Chase Bank dice, pues no queremos, pero bueno, ya no hacemos negocios con ellos y nos enfocamos aquí. Esto está pasando a la nación de Israel. Muchos artistas están boicoteando a Israel porque por el conflicto con los palestinos. No quieren apoyar productos de Israel y no quieren hacer sus películas en Israel. Esto sucedió en el estado de Georgia. Realmente hoy en día la mayoría de las películas ya no se hacen en Hollywood, porque los impuestos de California están tan altos que dicen, pues ¿qué vamos a hacerlo aquí? Vienen a estados como Texas o como Georgia. Unos años atrás Georgia pasó unas leyes a poner sumamente muchas restricciones en contra del aborto, restricciones al aborto. Y entonces muchas compañías de Hollywood y artistas boicotearon a Georgia y dijeron, ya nosotros no vamos a hacer nuestras películas allí, y Georgia perdió millones de dólares, right? Wow. Todo esto es para enseñarnos lo que está sucediendo en el día de hoy, right? La excusa de atacar son todos estos términos: sexista, intolerante, homofóbico, islamofóbico, el discurso de odio. La manera de atacar es tratar de cancelarte. Si tienes un negocio, to boycott you, como decimos en inglés. Hay otro término que dicen doxing. Doxing. ¿Qué es doxing? Es que agarran tu información personal y de ahí lo suben a las redes sociales para que la gente creen que estás participando en el discurso del odio. Van a saber dónde trabajas, dónde van tus hijos a la escuela, dónde vives,
y van y te tratan de atacar personalmente en tu lugar de trabajo, en tu casa, tus hijos en la escuela. Esto ha pasado a varios políticos y estamos viendo esto, especialmente políticos que votaron por estos jueces, los últimos que puso el presidente Trump. Que eran jueces que creemos que van a ser jueces que van a poner más restricciones en el aborto en vez de soltar las restricciones. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3. Todos estos términos que usé y los jóvenes que están aquí han oído de todos estos términos. Todos estos términos son cosas que el espíritu del anticristo está usando para atacar a la iglesia y va a usar más y más para atacar a la iglesia. Yo no sé cuántos aquí han oído del doctor James Dobson, Enfoque en la Familia. Era un programa radial muy famoso, especialmente en los 80s y en los 90s. Y James Dobson, ellos tenían como un programa para ayudar a alguien que era un homosexual que quería dejar esa vida. Y ellos les ayudaban con consejería y programas y etcétera. Entonces hacían programas radiales donde daban testimonios de cómo estos hombres cambiaron sus vidas, o mujeres también cambiaron sus vidas. Y esos programas en la Canadá no podían salir. En Estados Unidos salía ese programa, pero en Canadá salía otro programa. Porque en Canadá, años atrás, ellos ya decían, ese es discurso de odio, that's hate speech, estás hablando en contra de los homosexuales. Al leer un versículo que habla en contra de la homosexualidad, ellos lo ven como, ese es discurso de odio, right? That is hate speech. Ya vemos que hemos visto, nomás que les estoy dando ejemplos de cómo se ve en el día de hoy, el espíritu del anticristo, right? Muchos anticristos, right? Muchos anticristos. Mi pregunta hoy es, ¿quién viene? Who's coming? ¿No? Sabemos que viene el anticristo, ya vemos evidencia, pero también viene el rey, right? También viene el rey. ¿Quién es el rey? Su nombre es Cristo Jesús, just in case you didn't know. El rey ya viene, the king is coming, the king is coming. Pero hay unas cosas que nosotros debemos de saber, debemos de entender tocante la venida del Señor, right? Cuando nosotros decimos que Jesús es el Señor, estamos diciendo que Él es el rey, right? Señor con S mayúscula quiere decir que Él es el amo, Él es el jefe, Él es el dueño de todo, right? De todo. Colosenses dice que todo fue creado por Él, para Él, right? Y un día el Señor, el Rey, va a venir, right? Como mencioné más temprano, va a venir por la iglesia, va a arrebatar la iglesia, lo que le llamamos el rapto, pero también va a venir y va a reinar por un milenio. Y después de este milenio va a reinar por toda la eternidad. El Rey viene, the King is coming. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, que estamos en los postreros días, vendrán burladores. A ver cuántos no levantes sus manos, I'm just playing. Vendrán, te iba a hacer burla a ti, no, I'm just kidding. Vendrán burladores, andando según sus propios concupiscencias. Y diciendo, ¿qué es lo que van a decir estos burladores? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? En otras palabras, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Van a venir burladores y van a preguntar, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de su venida? Porque la iglesia, y no hablo de la iglesia del pueblo, hablo de la iglesia en general, pocas iglesias hablan de la venida del Señor.
Yo escucho a muchos pastores predicar, enseñar. A veces voy a escuchar a este pastor respetado y escucho sus enseñanzas por 2 semanas. Hablo de 2 o 3 enseñanzas por día y ya escucho otro y escucho a otro y escucho a otro, aprendiendo de diferentes pastores. Y pocos hablan de la venida del Señor. Porque es que pocos hablan de la venida del Señor. Porque el espíritu de esta pregunta, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Ha entrado a la iglesia. En los 80s ya estamos en los días finales. En los 90s ya estamos en los días finales. Ya estamos en un nuevo milenio. Y bueno, pues pensábamos que iba a venir en los 80s, right? Hubo un libro, eran como, no me recuerdo muy bien, pero era algo como 88 reasons, right? 88 razones por qué iba a venir el 8 de septiembre del 1988. Y era un libro muy famoso. Y recientemente, unos 2-3 años atrás, un fundador de una red de estaciones de radio había dicho que él sabía el día, había puesto el día y no vino Jesús, y unos días después murió él. Vio en profecía que iba a ver al Señor, nomás que lo vio mal, en parte, right? No lo digo en burla, lo digo de que vemos profecía en parte, right? Y él lo vio como, hey, vamos a ver al Señor, right? Lo miró de otra manera, right? Entonces, ¿qué es lo que vemos? De repente la iglesia pues, le da un poco de pena de hablar de la venida del Señor. Estamos en el año 2021, quiere decir que casi por 2000 años hemos estado hablando de la venida del Señor y no ha venido. Entonces, la burla ha afectado a la iglesia. Como decimos en inglés, don't let them bully you. No dejes que te hagan bully. Dice el versículo 8. Mas amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El mundo dice, ya han pasado 2000 años. El Señor dice, como 2 días han pasado y ustedes se andan escandalizando. Recuerdan que Dios hizo el tiempo. Dios estableció el sol. Dios estableció la luna. Dios estableció el día y la noche. Quiere decir que Él existía antes que hubieran 24 horas en un día, 7 días en una semana, 12 meses en un año. Él ya existía antes de eso. Él no se mueve por el tiempo. Como Jesús es el Señor, Él es Señor, a un Señor sobre el tiempo. Nosotros nos ven, bueno, pues ya han sido 5 días. Yo estoy orando y han sido 5 días, han sido 1000 años. Don't worry about that. Dios no se mueve por este reloj. No tengo reloj aquí, ya no se usa, but you know what I mean, right? Dios no se mueve por este reloj. Dice el versículo 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Unos dicen, ya el Señor se está tardando, si va a venir ya se está tardando. No, el Señor no se retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Dice, sino que es paciente para ¿quién? Si no ha venido es porque Él ha sido paciente con la iglesia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Cristo no ha regresado por la iglesia, es simplemente porque nos está dando la oportunidad de seguir predicando. Hay salvación y sanidad en Cristo Jesús. There is salvation and healing in Jesus Christ. ¿Cómo debemos de vivir? No sabemos cuándo viene, pero sabemos que viene. Vemos muchos anticristos y el espíritu de anticristo. ¿Cómo debemos de vivir? Primeramente, el versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche,
en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Right? No te enamores de este mundo. No te enamores de este mundo. Don't fall in love with this world. Tengo unos amigos que yo alcancé a casarlos, y después de casarlos les preguntaba, pues ¿cuándo van a empezar a tener familia? Y se rían. Like that. Y les gustaba a pasearse por diferentes partes de Estados Unidos y del mundo. Y les dije, les voy a decir algo. Cuando tú cargas a tu baby por primera vez, ni Paris, ni Hawaii, ni Alaska, lo más bonito que has visto, lo más bonito que has oído, lo más bonito que has experimentado, no se compara a cargar tu baby por la primera vez. Tuvieron un niño y les pregunto, was I right? You're right, pastor. Déjame decirte, no te enamores mucho de este mundo va pasando. Right? Este mundo se va a quemar, this world's going to burn, este mundo va pasando. Right? Pero lo más bonito que tú puedes ver en este mundo, lo más bonito que puedes oír en este mundo, lo más bonito que tú puedes experimentar en este mundo, no se compara a estar en la presencia del Señor en el cielo. It does not compare at all. No se compara para nada. Absolutely para nada. Right? Dice el versículo 12: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Right? Esperando, mirar hacia adelante, esperar con anticipación la venida del Señor. Y ahí para terminar en el versículo 11: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Debemos de vivir, andar en santa y piadosa manera. Right? Sea santo porque tu Dios es santo. Right? ¿Y qué quiere decir santo? Santo quiere decir apártate del mundo. Todos aquí sabemos cómo el mundo nos atrae y nos llama, y cada uno en una diferente manera. Para unos es el alcohol, para otros es la pornografía, para otros es ser algún tipo de maldad, alguna adicción, un mal hábito. Apártate de esas cosas, right? Y enfócate en el Señor, right? Porque el Rey ya viene. Right? El Rey ya viene. The King is coming. El Rey ya viene. The King is coming. El Rey ya viene. Right? Y si viene el Rey, debes de estar preparado. Right? Si viene el Rey, la iglesia debe de estar preparada. Right? La iglesia debe de estar listos para la venida del Señor.